Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las cuentas claras. El superintendente financiero dejó claras las condiciones en que los bancos deben otorgar los alivios a sus clientes. No podrá haber alza en los intereses ni encarecimiento de las deudas. Tenemos el detalle. Preocupación en el campo colombiano. Miles de campesinos aseguran que sus productos se están dañando. Mientras tanto, en las ciudades denuncian encarecimientos injustificados. Hablaremos con el superintendente de Industria y Comercio sobre la lucha contra la especulación. Colegios privados rumbo a una debacle. Más de 9.000 instituciones educativas le advierten al gobierno que los padres de familia están dejando de pagar las pensiones. Por eso piden ayuda. Analizaremos el tema con uno de los voceros del sector. Y comenzamos con las contundentes aclaraciones que hizo el superintendente financiero Jorge Castaño sobre las condiciones en que los bancos deben aplicar los alivios a sus clientes. El funcionario despejó varias dudas sobre las tasas de interés y también sobre los plazos. Varias son las medidas que deberán cumplir los bancos y que fueron anunciadas por la superfinanciera, que ha autorizado a instituciones de crédito para que desarrollen planes y programas de ayuda a todos los deudores que han visto afectados sus ingresos. No le pueden aumentar la tasa de interés. La tasa de interés que le deben cobrar a usted es la misma que le han venido cobrando en su obligación inicialmente pactada. Segundo, no le pueden cobrar intereses sobre intereses. Esto significa que no puede capitalizarse intereses. Además, pedir estos alivios no pueden generar consecuencias negativas en su historial crediticio. Tercero, no lo pueden reportar a las centrales de riesgo si usted se ha acogido a un programa de ayuda o de redifirimiento de los que estamos nosotros mencionando. También anuncian otras medidas que deben cumplir los bancos a solicitud del cliente. En principio, usted debe escoger un mecanismo que le ayude o a mantener la cuota inicialmente igual a la que pactó, en cuyo caso se podrá allí extender en el tiempo una o dos o tres cuotas más su crédito. Por su parte, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro Gómez, manifestó que dentro de su gremio se han implementado estrategias con el fin de ayudar a los clientes del sector bancario que encuentren complicaciones. Hasta el viernes teníamos casi 7 billones de pesos en créditos que han sido reestructurados para los ahorradores. Estamos hablando de 306.000 créditos en este momento y eso también ha acobijado a 13.550 hogares que han podido aplazar el pago de sus créditos hipotecarios y 240.000 personas naturales que ya han podido también obtener beneficios en sus créditos de consumo. Aunque esas normas de la superfinanciera son generales y de obligatorio cumplimiento, Castro aclaró que cada banco podría tener detalles distintos en la aplicación de estas medidas. No puede haber criterio único porque es un sector competido, es un sector que tiene muchísimos jugadores nacionales, extranjeros, banca grande, banca de microempresa, banca de nicho de crédito empresarial. Y yo creo que en un ambiente de libre economía siempre se ha beneficiado más el usuario por tener una competencia sana. Además, confirmó Asobancaria que son varias fases en donde paulatinamente se irán resolviendo nuevas solicitudes y peticiones, como créditos adicionales que se requieran en estos momentos. Sobre este tema es importante también decir que algunas plataformas digitales de los bancos han presentado inconvenientes en las últimas horas. Y las bajas ventas en algunos productos agrícolas tienen en jaque a los campesinos que empiezan a sentir con fuerza la crisis económica causada por la expansión del coronavirus por todo el país. Algunos buscan estrategias desesperadas para no perder sus productos. Estos son cultivos de fresa en las afueras de Bogotá. Por no ser un producto básico de la canasta familiar, los campesinos pasan dificultades en su distribución y venta. Buenas, estamos desde la finca Las Hamacas en El Rosal, uno de los tantos afectados con el tema de abastos. Para aliviar la crisis se las ingeniaron para vender sus productos a través de las redes sociales y poco a poco han logrado sostenerse en el mercado. La gente hace sus pedidos desde sus teléfonos inteligentes y ellos se los despachan. Hoy hemos logrado, gracias a la ayuda de todos ustedes, evacuar algo de toda la fruta que pueden ver que si no se saca pues se acaba dañando. Pollos como estos ya están listos para llevar al consumo de los colombianos.
Quien habla es Orlando Castellanos, un avicultor que desde Boyacá, cámara en mano, grabó su testimonio para contarle al país la difícil situación que está viviendo. Hoy estamos lanzando un SOS avícola. Hacemos un llamado al gobierno nacional, mandatarios departamentales y municipales para que nos ayuden llevando nuestro producto en la canasta básica familiar. Mientras los campesinos pasan las duras y las maduras, los intermediarios hacen de las suyas especulando con los precios de los alimentos porque siempre tendrán una buena disculpa para elevarlos. La carestía no es por el COVID-19, eso es una gran mentira. La carestía es por el verano. Por eso los ciudadanos vieron con buenos ojos la medida de Corabastos de fijar una lista de precios para evitar la especulación de los comerciantes mayoristas. Espectacular que hagan eso, pero mientras hayan controles. Que verifiquen que sí lo están haciendo. El Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado sobre los alivios que pudiera brindar el gobierno a los campesinos. Entre tanto, ellos agradecen a los que solidariamente les siguen comprando. Así que gracias a todos, sigan compartiendo y esperamos que disfruten de este producto fresco. Gracias. Gracias. Y mientras hay preocupaciones entre los campesinos, también hay alerta en las ciudades por quejas sobre alzas injustificadas en los precios de algunos alimentos y en artículos muy consumidos en este momento de emergencia, como el alcohol, los tapabocas, entre otros. Para hablar de este tema, saludo a esta hora de la noche al superintendente de Industria y Comercio de Colombia, el doctor Andrés Barreto. Doctor Barreto, bienvenido a Signo Pesos, gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor. Buenas noches. ¿Cómo enfrentará la Superintendencia de Industria y Comercio esa lucha contra el acaparamiento y la especulación en los precios? Bueno, Víctor, venimos desde incluso antes de la declaratoria de emergencia trabajando el tema desde el 5 de marzo, precisamente monitoreando 3 sectores que usted ha mencionado: los tapabocas, los geles antibacteriales y los productos de aseo a base de hipoclorito de sodio. También tenemos una averiguación en ventiladores mecánicos, que son los que requieren las unidades de cuidados intensivos, con el fin de poder tener bastante información respecto de inventarios, capacidades de los distribuidores y proveedores, con el fin de evitar que haya conductas como especulación, acaparamiento o agiotaje. Veía al ministro de Comercio hablando en las últimas horas sobre un listado de productos en los que se enfocarán. ¿Eso significa que habrá congelamientos en los precios o de qué se trata esta medida? Pues Víctor, nosotros además de esas averiguaciones y las investigaciones y las visitas que hemos podido realizar en los lugares de plazas de mercado, Corabastos y todos estos lugares, además de las empresas, hipermercados y tiendas de barrio, pues hemos sugerido en función asesora al gobierno nacional el hecho de que si se quiere fijar o regular algún precio, obviamente tiene que hacerlo el gobierno nacional dentro de sus facultades y deberíamos sectorizarlo sobre aquello que revista necesidades en este momento o podamos definir como artículos básicos. Por eso hemos sido insistentes en el tema de los tapabocas, en el tema de los geles, en el tema de los productos de aseo a base de hipoclorito de sodio, con el fin de evitar acaparación y especulamiento, porque en el tema de la canasta básica familiar son 132 productos, lo que supondría un problema en la práctica para poder vigilarlos y verificarlos. Doctor Barreto, es decir que en este momento no se ha pensado, el gobierno nacional no ha pensado en congelar los precios de todos esos productos de los que estamos hablando. Pues todos ellos no, nosotros hemos insistido en este tema, pero yo creo que ya prontamente tiene que salir la regulación, un decreto expedido en el marco de las facultades extraordinarias del presidente, con el fin de que elaboremos 2 cosas. 1, un listado con el DANE de los índices del precio al consumidor para mirar variaciones. 2, poder cruzar información con el Ministerio de Agricultura. Y 3, nosotros mismos en la superintendencia, que es la naturaleza de nuestra función, ser policía administrativa, estamos haciendo las averiguaciones del caso con el fin de cursar a la Fiscalía lo que sea delito y mantener la vigilancia en el mercado regulado como es combustibles y el régimen subsidiado de medicamentos. ¿Y qué pasaría entre esas investigaciones que hagan ustedes y la Fiscalía General de la Nación con aquel comerciante que especule o que acapare? Bueno, Víctor, 2 sanciones. La de la superintendencia, que es en materia administrativa, puede desencadenar obviamente una multa, la imposición de órdenes e incluso el cierre del establecimiento de comercio. Y en aquello que sea delito, básicamente lo que es especulación, acaparamiento y agiotaje, obviamente la investigación penal, la pena privativa de la libertad y también el potencial cierre del establecimiento de comercio.
Superintendente, ¿esto es solo para comerciantes o para personas también aplica? Porque hemos visto muchos compradores con carros de mercado llenos de papel higiénico, por ejemplo, acaparando también. Bueno, ahí hay dos fenómenos muy graves, y uno es que también el consumidor tiene que recordar que no solamente tiene derechos, también tiene obligaciones como ser un consumidor informado y responsable. No hay que entrar en esas compras nerviosas, lo que usted compre además se lo está privando potencialmente a otro cliente, pero lo que más nos llama la atención es este tema de los antibacteriales, los productos de aseo, pero en especial el tapabocas, porque los tapabocas únicamente los debemos adquirir a quienes se les han formulado, y el personal de salud, manipulación de alimentos y aseo profundo a quienes estamos desabasteciendo. Así que cualquier persona que entre en estas conductas también puede ser objeto de una sanción por parte de alguna de las dos autoridades, bien sea la superintendencia o la fiscalía. Ya que estamos hablando de las personas, superintendente, ¿cómo pueden colaborar, cómo pueden reportar posibles irregularidades ante ustedes, ante las autoridades? Pues Víctor, afortunadamente la superintendencia mucho antes de esta emergencia cuenta con una plataforma tecnológica muy robusta. A través de la página www.sic.gov.co tienen canales de atención virtuales 24 horas, 7 días a la semana, una línea 1-800 nacional, una línea telefónica, un correo, un chat, pero además de eso lanzamos una aplicación para su teléfono móvil Android y iPhone con el fin de que usted pueda en tiempo real diligenciar un formulario presentando una petición, queja, reclamo o denuncia que nosotros procesaremos. Superintendente, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. El superintendente de Industria y Comercio. En más información, hay opiniones divididas que generó este tipo de opiniones entre los empresarios del país la posibilidad de extender hasta mediados de año la cuarentena por el coronavirus. La principal preocupación tiene que ver con el impacto que esto tendría en la economía y en el empleo. Después de conocerse la posibilidad de incrementar la cuarentena en Bogotá, los empresarios del país mostraron opiniones divididas frente a la conveniencia de esta eventual medida, dados sus efectos en la economía. Para FENALCO, por ejemplo, es prematuro y arriesgado tomar esta clase de decisiones. Es prematuro todavía porque, si bien es cierto que la prioridad es la salud y la vida de los colombianos, tampoco podemos descuidar la salud del empleo, del ingreso, de que no haya hambre, de que esta crisis vaya par y paso y que cada día traiga unas nuevas decisiones. Creo que es prudente no alarmar a la población, no generar en este momento decisiones anticipadas. Por su parte, para las pequeñas y medianas empresas es una medida oportuna, teniendo en cuenta que hay que proteger a los más vulnerables y por tanto es necesario incentivar los subsidios y garantizar que lleguen a los más necesitados. Acopi Bogotá, Cundinamarca, primero manifiesta su reconocimiento por el liderazgo que ha tenido la alcaldesa en hacer las alarmas de manera oportuna. En segunda medida, también agradece a la alcaldesa que se reconozca la importancia de empezar a dar subsidios. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, estas medidas no se pueden tomar de manera individual, sino que deben estar en coordinación con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si se extiende por 3 meses y no hay un plan de contingencia para que los consumidores tengan ingreso que les permita comprar su comida, de nada sirve que los productores del campo puedan ofrecer sus alimentos porque no va a haber ingreso para consumirlos. Para centros de estudios económicos como FEDesarrollo, una cuarentena que tome más tiempo de lo necesario podría ser muy negativo por su impacto en el empleo y en el ingreso de los hogares. Es el momento entonces de avanzar rápidamente en fortalecer la capacidad de nuestro sistema de salud, también en ampliar el número de muestras para poder hacer testeos masivos focalizados que permitan, en la medida de lo posible, reactivar la economía colombiana. La salud y la economía deben ir de la mano, el uno no puede vivir sin el otro. Finalmente, para el gremio que agrupa a las grandes industrias, la ANDI, si se toma la decisión de apagar la economía, se tendrán más víctimas por el hambre y la necesidad que se sumarían a las del coronavirus. Aún sin tomarse esa medida, ya las proyecciones sobre el crecimiento de la economía colombiana siguen siendo rebajadas por los analistas que hacen este tipo de expectativas. Voceros de esos sectores que hablan en la nota anterior no son los únicos preocupados, también lo están los colegios privados del país por la situación financiera que atraviesan desde el comienzo de esta cuarentena. El doctor Pedro Luis Espinosa es el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados. Bienvenido, doctor Espinosa. A Signo Pesos, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tan golpeados se han visto los colegios privados del país por toda esta situación, sus finanzas? ¿Cómo están llevando el tema? Pues estamos afrontando una verdadera debacle. Esto es monstruoso
en cuanto a las consecuencias que está produciendo esta pandemia. Somos 9.500 colegios afectados que atendemos cerca de 2 millones de estudiantes en Colombia. Somos 200.000 funcionarios repartidos entre docentes, administrativos, mantenimiento, etcétera, más unos 200.000 proveedores, es decir, 400.000 familias que dependemos del pago directo de los padres de familia y que cuando ellos cesan esos pagos ante esta coyuntura, pues nos dejan manicruzados sin poder pagar nóminas, seguridad social, servicios públicos y lo mismo los impuestos y los créditos bancarios que hemos asumido. Doctor Espinosa, ¿usted tiene algún tipo de medición o porcentaje de qué cantidad de padres de familia o qué porcentaje de padres de familia se están colgando con sus pagos? El asunto, Víctor, es que hoy ante esta situación pues uno no sabe determinar cuántos padres en realidad están perdiendo el empleo y cuántos son solidarios, que vienen a ser la minoría, y cuántos de esos padres de familia realmente justifican el no pago ante el no trabajo. Y es ahí donde nosotros acudimos al corazón, a la solidaridad de los padres de familia. Precisamente nos han escogido a los colegios privados por la calidad educativa, la calidad de clima organizacional, de relaciones convivenciales, de pertinencia de los estudios que desarrollamos, de competitividad, y en razón de todos esos elementos que han determinado el atractivo para que casi 2 millones de estudiantes estén en los 9.500 colegios privados, pues les decimos a los padres de familia, este es el momento de reconocer la importancia de la educación privada, el darnos una mano, en solidarizarse con nosotros y no dejar abandonadas a 400.000 familias que dependemos directamente de su pago. Es que las cifras son bastante grandes. ¿Cuáles colegios enfrentan las mayores dificultades? ¿En qué zonas del país? No, aquí estamos afectados todos, Víctor, porque es que como el parón es general, aquí estratos desde el 1 hasta el 6 estamos absolutamente perjudicados. Nosotros hacíamos unas cuentas en la Mesa Nacional de Educación Privada ayer cuando le cursamos una carta de solicitud al presidente de la República en donde le pedimos una línea de crédito preferencial. Y el análisis es que para solo incluir nómina, seguridad social e impuestos, servicios públicos, requeriríamos mensualmente de unos 800.000 millones de pesos. Y si hablamos de 4 meses, abril a mayo, junio y julio, pues esto ascendería a 3.200.000 pesos que el gobierno nacional pues deberá pensar si nos da la mano, nos da esa línea de crédito preferencial, que la empecemos a pagar una vez se normalicen las actividades, en donde solo se incluya el tema de abono a capital y no haya el cobro de intereses. Así como los bancos han flexibilizado los pagos de algunos clientes que se están colgando, ¿ustedes han pensado en lo mismo, en flexibilizar los pagos que deben hacer los padres de familia colgados? Por supuesto que estamos considerando cuáles elementos no son en este momento prestados en la relación del contrato de servicio educativo y por supuesto no vamos a trasladar esos cobros a los padres de familia. Pero también es entendible que nosotros incurrimos en unos costos fijos. Hay una nómina que está contratada para todo el año escolar, hay toda una serie de obligaciones contractuales y crediticias que no dan espera y ante ellos si no llega el dinero solamente tenemos que pedir la solidaridad de los padres de familia y la ayuda del gobierno nacional a través de una línea de crédito preferencial. Una pregunta muy rápida para una respuesta muy rápida. Si esto se acentúa, ¿es posible que tengan que cerrar colegios? Indudablemente, o sea, lo peor que nos puede pasar, Víctor, es que después de esta pandemia no existan colegios privados y el Estado no ha podido atender a 2 millones de estudiantes que están en nuestros 9.500 colegios privados y pues eso sería un desastre nacional. Pues estaremos muy pendientes, doctor Espinosa, de la respuesta del Gobierno Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A usted muchas gracias. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere.
los managers de artistas colombianos que se destacan en el ámbito internacional. En minutos, la movida empresarial de hoy. Y como todas las noches, Juan Fernández nos tiene información clave sobre los negocios y sobre las empresas. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de hoy? Víctor, hola. Hoy pues le voy a hablar de música, lo importante que es que los cantantes tengan unos buenos gerentes, aquellos que ayudan con su carrera de forma administrativa y mantener a futuro su negocio. Por eso está publicando la revista Billboard un listado en el que identifica, según su criterio, cuáles son los mejores y en el que algunos son colombianos o tienen relación con artistas colombianos. Juan, ¿y qué dice la revista sobre la importancia de esos gerentes en sus carreras? Pues Víctor, mire, para Billboard, y es lógico, los ejecutivos que vigilan las finanzas de los cantantes en ascenso y también de las superestrellas, pues juegan un papel aún más esencial en un momento de incertidumbre y agitación en la industria. A eso sumarle que son los que lidian, como dice la revista, con vaivenes en los ingresos, presupuestos, temas fiscales e inclusive las inversiones financieras de los cantantes. Y ahora, con el coronavirus, con cientos de giras y presentaciones de los artistas canceladas y contratos publicitarios congelados, su papel se hace más relevante que nunca. Es un negocio muy afectado también por ese tema de la pandemia. Juan, ¿cuáles son esos gerentes colombianos que tienen alguna relación con nuestro país? Mire este par de nombres, por ejemplo, Víctor, que aparecen en la lista, que tiene unos 20. Están ahí Iván Alarcón, que se asoció con Fabio Acosta y Ramiro Agudelo y fundaron Vibras Lab. Alarcón, junto con el equipo de Vibras, es quien ha estado detrás de artistas como J Balvin y moviendo y soportando también ese acuerdo millonario que el artista firmó con Universal Music Latino, y pese a que sigue siendo un misterio en cuanto a cifras, se ha catalogado como uno de los más importantes de la industria en ese género musical que interpreta o canta J Balvin. Vibras Lab, con su pie en Colombia, también posee contadores, abogados y administradores con otros cantantes como Karol G, Piso 21 o Manuel Medrano. Recomienda siempre a los artistas tener carreras integradas, eso es usar streaming, publicación de música, giras y ofertas de marcas. Dicen que esa combinación, pese a los vaivenes del mercado, los van a hacer ganar dinero siempre. Otro gerente destacado es Claudia Arcay, que trabaja dentro de WK, la empresa de gestión personal de Carlos Vives. Es gerenta de negocios del artista y detrás de la administración con buena parte de las marcas que lo buscan para temas publicitarios. Arcay supervisa las asociaciones de marca con las que trabaja Vives, que incluyen a Pepsi, a Target, entre otras. Dice Billboard que para Carlos Vives viene un álbum en mayo de 2020, un documental, un podcast y un libro sobre música colombiana, y reseña sus otras inversiones como Gaira Música Local, que se enfoca en desarrollar artistas locales colombianos, el restaurante que tiene el mismo nombre en sociedad con su hermano, y franquicias de en los aeropuertos de Bogotá y también de Medellín. Cada artista tiene al final su gerente que, entre otras, trata de darles tranquilidad en sus patrimonios, y hay tantos gerentes como artistas, pero pues resalto estos y su relación con Colombia en esta movida de hoy, Víctor, simplemente porque son los que reseña la revista Billboard. Pues muchas gracias, Juan. Mañana nos veremos con más movidas empresariales. Otra breve pausa y les contaremos: el desempleo subió en febrero. ¿Será que tuvo que ver algo con el coronavirus? Ya les contamos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Y esta es la cifra del día. Preste atención: 12,2%, y corresponde a la tasa de desempleo nacional registrada en Colombia al cierre del mes de febrero, según reportó el DANE. Ese nivel es mayor al registrado en febrero del año pasado, cuando el desempleo fue de 11,8%. Eso se traduce en un total de 3.045.000 personas que al cierre de febrero estaban sin un trabajo. El desempleo afecta al 9% de los hombres y al 16,5% de las mujeres. Según el director del DANE, ese reporte aún no refleja la crisis por el coronavirus. Eso se verá en el próximo informe, y especialmente en algunos sectores.
automáticamente estas son las actividades que van a recibir un golpe muy fuerte en el mes de marzo, como ya lo hemos visto por señales indirectas, las agremiaciones de centros comerciales quejándose por ser los volúmenes de ventas más bajos en la historia reciente del país, comercio minorista, los hoteles completamente cerrados y dedicados a posibles zonas de confinamiento sanitario, automáticamente cerrados, y los restaurantes, pues buena parte de ellos, excepto los que producen a domicilio, pues se encuentran completamente cerrados. Esa es la fotografía del desempleo antes del coronavirus. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 4.054 pesos con 54 centavos. Bajó un poco más de 10 pesos. El petróleo de referencia Brent, principal referencia para Colombia, cayó poco, pero sigue en precios, en uno de los precios más bajos en casi 20 años. Quedó en $22 con 74 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.232.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,47%, jornada negativa para el mercado bursátil de nuestro país. La acción que más subió fue la de Celsia, empresa del sector energía del grupo antioqueño, con una ganancia importante de 7,25%, y la que más bajó también fue otra compañía del grupo antioqueño, Grupo Argos, con un retroceso en su acción de 9,97%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La compañía Vanti, que presta el servicio de gas natural en Bogotá, Cundinamarca y otras zonas del país, anunció que suspende las revisiones quinquenales obligatorias que miles de hogares tenían programadas para esta época. Son alrededor de 77.000 familias a las que se les reprogramará esta inspección después de que pase la cuarentena. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.